damos gracias por ellos, porque hoy nos acompañan desde Houston aquí y ha sido una bendición esta estadía en estos poquitos días. Pronto tendremos mucho tiempo más para compartir con ellos. Ahí vamos a hacer el llamamiento a la adoración, como es costumbre, primero el líder de la congregación. Dice el llamamiento a la adoración así: Dios omnipotente, que mediante el Espíritu Santo resucitaste a tu Hijo amado de entre los muertos. Esta congregación te adora con todo nuestro ser, nuestra fuerza, nuestra alma y nuestro espíritu. Aleluya, aleluya, congregación. Himnos de adoración, hay un canto alegre.
acompañando para escuchar el mensaje de hoy, Señor, para que transforme vidas, para que renueve nuestra mente, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres misericordioso. Gracias por tus misericordias. Son nuevas cada mañana, Padre. Aún siendo pecadores, tú nos limpias de nuestros pecados de toda maldad, Señor. Y gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús. Te dio la vida por nosotros, que con su sangre preciosa nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Gracias por este servicio, Señor, que sea para tu gloria, que sea logrando delante de tu presencia, Señor. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a cantar el himno de la ofrenda del pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Dirige a las personas que han asumido la responsabilidad de cuidarla, Señor. Y a tu iglesia bendícela, que así como Adán también reciba de las bendiciones que tú has prometido para los que cumplen con tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Recíbelo como una parte de nuestra adoración y del amor que sentimos por tu presencia en nuestras vidas y el reconocimiento de lo que tú haces cada día con nosotros. Bendito seas, Padre. Es tuyo, Señor, es tuyo. Y lo traemos a ti de todo corazón, para que tú seas el que actúe y engrandezca tu reino a través de nosotros. Gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré toda los días. Amén. Ahora voy a hacer la presentación del pastor Pedro Ramírez Lota. Ustedes lo tienen en sus boletines. El reverendo Pedro Ramírez Lota nació en Mérida, Yucatán, México, en mayo 8 de 1954. Actualmente vive en Houston, Texas, con su esposa Dolly. Dice que ella es muy largo el nombre, entonces que le diga Dolly. Tiene 5 hijos adultos y un nieto. Recibió un título de matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se desempeñó como plantador de iglesias y pastor durante 10 años. Obtuvo una maestría en la teología en la Escuela de Teología de Houston y en mayo del 2020 obtuvo su doctorado en la Universidad y Seminario Bautista de Luisiana. Actualmente es profesor en el Instituto Bíblico en Houston y sirve en la Trinity Baptist Church en Houston. Su esposa tiene una maestría en estimulación temprana y ha complementado su doctorado en consejería cristiana. Yo añadiría un poco más. Es una persona humilde, tiene una esposa idónea para el ministerio. Lo más importante de un ministro: ayuna, ora y se deja guiar por el Espíritu Santo. Pastor, pues muy buenos días, mis amados hermanos. Es verdaderamente un privilegio estar en estos momentos aquí. Habíamos estado juntos a través de Zoom, a través de el internet, ¿verdad? Pero este es el privilegio más grande que puedo tener, de poder estar ante ustedes y compartir las experiencias que hemos tenido con el Señor. Vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante y a veces, y se oye mucho allí en el mundo, que todo lo que está en la Biblia, sobre todo lo que se refiere al Antiguo Testamento, es cosa del pasado. O se ponen a pensar o a decir que todo lo que nosotros leemos allí son historias que ya no tienen sentido para un mundo como el que estamos viviendo el día de hoy, donde lo que predomina es la tecnología, donde lo que predomina es la rapidez, donde nosotros queremos hacer las cosas de una manera rápida. Solo vemos a las personas que caminan en las calles, apenas ven por dónde van y solo tienen en mente a dónde van a llegar, y mientras más rápido mejor. Mientras que la Biblia siempre nos dice, Dios siempre nos dice a través de su palabra en las Escrituras, que nosotros debemos de estar con calma. Entonces, cuando leemos lo que es su palabra en el Antiguo Testamento, nosotros pensamos que eso ya caducó, o mucha gente, perdón, dije nosotros, pero mucha gente piensa que ya caducó. Sin embargo, quiero que hablemos el día de hoy con el Salmo 23 acerca de la realidad de este Salmo en el siglo XXI. El Salmo 23 ha sido utilizado como una guía para muchas personas, sobre todo en los momentos más tristes de su vida. Sin embargo, el Salmo 23 utiliza lo que es la palabra de Dios, que está siendo utilizada para mostrarnos la actualidad que se tiene y cómo nosotros lo podemos ver en el seno de nuestra iglesia y de nuestra vida. El Salmo 23 nos dice, habla por nosotros y nos dice algo acerca de Dios. El Salmo 23 me da palabras que decir cuando no las tengo. Es el más usado, sobre todo, como decía hace un momento, en los funerales. Es el más usado cuando las situaciones son bien difíciles. Es el más citado ante los moribundos y en los entierros, no solamente en el funeral, sino también en los entierros. Pero la razón por la que se ha utilizado no es porque es algo antiguo, sino porque es muy actual y todo lo que dice tiene mucha realidad.
La razón de este salmo es que es muy real y que no solamente puede servir para esos momentos, sino también para lo que es nuestra vida diaria. Habla de la relación de Dios con nosotros, pero también habla de la manera como establecemos la relación con Dios. Por eso es que vamos a obtener de esta lectura el día de hoy 5 lecciones para vivir por fe, para vivir por medio de la fe en un mundo real, en un mundo como el que estamos viviendo, sobre todo en situaciones como las que acabamos de pasar, situaciones de pandemia, situaciones de pérdida de trabajo, situaciones de pérdida de vida, situaciones de pérdidas de algunas cosas que se tenían sencillamente porque no se pudieron conservar por la misma situación que se vivió. En momentos como esos, uno busca la plática, uno busca con quién hablar, uno busca con quién desquitar ese momento, con quién desahogarse en ese momento. Nosotros siempre decimos, esta es la voluntad de Dios, ponemos esto delante de Dios y somos personas que buscamos espiritualizar las cosas, pero las personas también necesitan vivir la realidad. Me acuerdo de un niño que en una tormenta, una noche, estaba en su cuarto y empieza a decir, papi, papi, y el papá desde su cuarto que lo escucha le responde, ¿qué es lo que quieres, hijo? Tengo miedo, le dice el niño. Y el papi le dice, hijo, no tengas miedo, Dios está contigo. Y el niño le responde, sí, papi, pero en este momento necesito a alguien de carne y hueso junto a mí. Y es allí, en esa realidad, donde nosotros, los cristianos, también estamos. Es una realidad. Podemos ver, como acabamos de leer en el Salmo 23, que los primeros versículos, los versículos del 1 al 3, hablan de Dios. Hablan de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí vemos cómo habla de Dios. Ahí vemos que mientras uno también habla de Dios, nada ocurre. Porque en ese momento estamos reconociendo que Él es nuestro pastor. Estamos reconociendo que Él está con nosotros, pero que estamos sintiendo que no está cambiando la situación. Estamos viendo que las cosas siguen prácticamente igual. Pero cuando hablas con Dios, las cosas son verdaderamente diferentes. Todo cambia. Entonces después empezamos a encontrar lo que son los pastos verdes. Empezamos a encontrar que en los pastos verdes, es decir, cuando todo como que se tranquiliza, es cuando nosotros debemos de estar hablando con Dios. Nosotros somos seres humanos que necesitamos las dificultades para buscar a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el Salmo en los versículos 4 y 5, cuando Él nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Allí es donde esos valles de sombra de muerte que nos rodean son los que nos llevan a Dios, porque el ser humano nunca aprende de Dios en los tiempos fáciles. En los valles de delicados pastos, que es a donde debe de llegar el cristiano para tomar su reposo, alimentarse, crecer, desarrollarse, tanto en el área espiritual como en el área humana, en su relación con su prójimo, porque la mejor relación que puedo mostrar con Dios, o que puedo mostrarle a los demás que tengo una buena relación con Dios, es cómo me relaciono con mi prójimo. Si la relación con mi prójimo no está correcta, mi relación con Dios tampoco está correcta. Y es lo que nos está diciendo aquí, que debemos de buscar nuestra relación con Dios. No vamos a encontrar un valle, un lugar de delicados pastos, mientras nosotros no pasemos por un valle de sombra y de muerte. Lo que nos está diciendo las Escrituras
el valle de sombra y de muerte, que es la manera poética con el que el salmista David habla de esta parte, son aquellas dificultades a las que el ser humano se tiene que enfrentar. Son aquellas dificultades que nosotros vemos alrededor aquí en el mundo, las cosas que están pasando y que nos afectan, a veces de manera indirecta, a otras de manera directa, nos tocan, no solamente con aquellos que son nosotros mismos o los familiares más cercanos, sino en nuestras amistades. Es en esos momentos, en esos valles de sombra y de muerte, que de sombra de muerte, que el ser humano busca a Dios. Ha sido la experiencia constante que que vivimos a cada momento. Y nosotros nos podemos dar cuenta que en esos valles de sombra y de muerte necesitamos de orientación. Y nosotros pedimos que sea Dios, pero Dios ya ha establecido la manera como ha de corregirnos. A veces esos valles de sombra de muerte, en medio de la situación difícil que está ocurriendo en este mundo convulso, puede ser debido por nuestra falta de obediencia a Dios, porque se espera que aquella persona que sigue a Dios puede entender lo que está pasando y tiene la solución de Dios en la mano. Por eso habla de la vara. Cuando habla de la vara ha sido interpretado siempre como la ley de Dios. A veces dicen, no, yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Pero en realidad es la gracia lo que nos hace vivir la ley de una manera natural y no de una manera obligatoria. Pero no es la ley como lo tenían del todo los judíos, sino es la ley como la muestra Dios, sobre todo en los 10 mandamientos. Porque en los primeros 4 mandamientos de la ley, Dios nos muestra cómo debemos relacionarnos con Él, porque empieza diciendo, yo soy tu Dios. Entonces, nosotros debemos de reconocer esa parte. Y en los otros 6 mandamientos habla de nuestra relación con nuestro prójimo. Y el mandamiento número 5 dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Empieza de una manera que, ¿dónde debe de comenzar lo que es mi relación con los demás? Entonces, si yo tengo una verdadera relación con Dios, voy a encontrar una verdadera relación con mi prójimo. Entonces, la vara de Dios, que es su ley, que es su participación en nuestra vida, es lo que hace la corrección. La vara y lo que es el cayado. El cayado es el símbolo de rescate. Lo que quiere decir es que cuando la vara está funcionando, la vara los pastores la utilizaban para que cuando una oveja se empezaba a desviar, llegaban y le daban golpecitos. Y si la oveja no regresaba, aumentaba la fuerza de los golpes. Y si la oveja se negaba a regresar, entonces recibía el castigo con la misma vara. A eso se está refiriendo. Dios quiere que enderecemos nuestra relación primero con Él, entonces con nuestro prójimo. Si no establecemos una buena relación con nuestro prójimo, estamos demostrando que no tenemos y no estamos estableciendo una buena relación con nuestro Dios. Entonces lo que le estamos diciendo a Dios cuando decirle que tú eres nuestro Dios, no estamos siendo honestos con Él, aunque Él lo entiende, pero sí estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos. En esta parte, David trata de decirnos que tenemos ya la vara de Dios, la ley de Dios, para ser corregidos y para saber cómo debemos relacionarnos, tanto con Dios como con nuestro prójimo. Pero también tenemos la parte de la corrección, el cayado. El cayado es el símbolo de la salvación. El cayado es un palo mucho más grande que el mismo pastor, con una curva ahí atrás, doblado al mero final. Cuando la oveja se caía en un hueco no muy profundo, metía la vara y las agarraba por en medio de las axilas, de los brazos, para
hablando del ser humano, y jalaba la oveja rescatándola de donde había caído. Si caía más profundo, entonces el pastor tenía que meterse hasta llegar a una distancia donde la fuera jalada. Entonces el callado viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Él ya murió por nosotros, ya nos dio la opción de la salvación. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar que Él nos saque de ese hueco en el que hemos caído por causa del pecado y por causa de nuestra desobediencia. Y esa es la realidad que estamos viviendo, porque muchas veces es nuestra desobediencia la que nos lleva a esos lugares. Muchas veces cae uno, pero no tan profundo, puede ser rescatado de una manera rápida, y otras veces cae de una manera profunda. Entonces hay que hacer un trabajo más elaborado para que poderlo sacar de ese lugar. Pero lo que no da opción el salmista, lo que no da opción Dios, es que no se haga el intento de hacerlo. Y la pregunta que viene es siempre, ¿quién lo debe de hacer? Regreso al principio. ¿Quién lleva a las ovejas a los lugares de delicados pastos y de aguas tranquilas? ¿Quién lleva a las ovejas, hablando así de los rebaños naturales? ¿Quién lleva a las ovejas a los lugares de delicados pastos y aguas tranquilas? ¿Qué piensan? El pastor. ¿Quién camina con las ovejas en un lugar de valle de sombra de muerte? El pastor. ¿Quién usa la vara? Amén. Ya no voy a preguntar más, porque ya saben que el callado también, pero el callado es Jesucristo. El callado es el Evangelio de Dios. La vara es la ley de Dios, pero el callado es el Evangelio de Dios, es la gracia de Dios. Y eso lo tenemos a nuestro alcance. La salvación está a nuestro alcance. Pero ¿dónde podemos encontrar todo eso y esa situación? ¿Dónde? ¿Cuál va a ser nuestro valle de delicados pastos y aguas tranquilas? Entonces nosotros leemos el versículo número 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay una simbología muy extensa que está utilizando aquí el salmista. ¿Qué es la mesa donde se adereza lo que es el alimento? Según lo que nos dice la misma Escritura, es la iglesia. Es la iglesia donde vas a encontrar el alimento que necesitas. Es el lugar donde Dios ya tiene a los servidores. El pastor, los diáconos, los líderes, todos ellos, los que se preparan durante el tiempo necesario para servir la mesa. Yo no he visto, incluso cuando fui joven y quise ser mesero para ganarme unos centavos, me mandaron a una escuela y después de que se me cayeron las primeras 3 banderas me dijeron, no sirves para eso. No es fácil, es lo que quiero decir, no es fácil. Y me corrieron de la escuela, ¿verdad? Pero no fue tan así, yo lo digo de una manera un poco chusca, para que se vea un poco divertido también. Pero no es así de fácil, no es fácil ser servidor. Está hablando de los líderes, son los que ponen la mesa, son los que ponen la mesa para que usted se alimente, para que usted conozca esa ley, conozca esa vara, conozca ese callado. Y entonces cuando usted lo conozca, puede encontrar lo que son los delicados pastos donde usted puede descansar. Y la mesa la va a encontrar en medio de esos delicados pastos, o esos delicados pastos lo va a encontrar cuando usted va a la mesa. Si usted no va a la mesa, si usted no va a la iglesia, naturalmente que no se va a alimentar. Pero también he visto a personas que se acercan a la mesa, no, esa comida no me gusta, esa tampoco está, no, aquí no como nada.
También lo hay. También lo hay. ¿Se le puede preparar una comida especial? Sí, pero esa comida especial va con vara y va con cayado. Y se usa la vara junto con el cayado. Porque además de que se le está dando y sigue caminando, se le va jalando con el cayado para que se oriente adecuadamente. Y el único lugar donde esto puede darse es en la iglesia. El papel de la iglesia es fundamental para la reconciliación del ser humano con Dios y por lo tanto la reconciliación con su prójimo. El ser humano, al vivir peleado consigo mismo, vive peleado con su prójimo. Por eso no puede amar a su prójimo, porque no se ama a sí mismo. Aunque se cuide a sí mismo, aunque busque lo mejor para sí mismo, pero la evidencia de que el ser humano se ama a sí mismo es el amor al prójimo. Y cuando amas a tu prójimo, le estás mostrando al mundo, le estás mostrando a todos los demás que realmente amas a Dios. En la primera carta de Juan, sobre todo en el capítulo 4, me fascina ese capítulo, porque dice, si no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios. Porque si no amas a aquel que ves frente a ti, no puedes amar a que no ves frente a ti, aunque estén enfrente de ti. Entonces, el Salmo 23 nos está hablando que necesitamos nosotros de la reconciliación con Dios, reconciliarnos con los hermanos, porque no tendremos reconciliación con Dios hasta que no nos reconciliemos con los hermanos. El Salmo 23 nos está diciendo que nosotros debemos de buscar el alimento que se nos ofrece en esa mesa que es la iglesia. La iglesia no puede desaparecer porque el único que la va a desaparecer es Jesucristo. Cuando Él venga y la lleve, Él no va a tocar tierra cuando lleva a la iglesia. Pablo lo explica muy bien allá en Tesalonicenses. Se va a llevar a la iglesia y entonces la gente va a buscar esa mesa y no la va a encontrar. Y es ahí donde se recupera mucho la nación judía, porque 144,000 de la nación judía son los que van de la nación de Israel, son los que van a dar a conocer la palabra del Mesías. Y no todos ellos van a creer, aparte de los 144,000. Pero hay una oportunidad mientras la iglesia está aquí. Es que yo veo que templos se cierran. El que se cierra un templo no quiere decir que es la iglesia la que se está cerrando. La mesa existe y está aquí en esta tierra mientras haya cristianos dispuestos a servirla. Y Dios llama, Dios invita también, no solo a que vengan a la mesa, sino a muchas personas a que la sirvan. Y Dios te puede estar llamando a que sirvas la mesa, pero primero tienes que pasar por un valle de sombra de muerte. Y otra cosa que nos dice el salmista de una manera muy bella en este salmo, que entre un lugar de delicados pastos y aguas tranquilas y otro lugar de delicados pastos y aguas tranquilas hay un valle de sombra de muerte. Pero lo más interesante que sí nos da a entender espiritualmente este salmo es que el siguiente valle de aguas tranquilas y delicados pastos es mucho más abundante que el anterior. ¿Por qué tendría que ser así? Porque nosotros los seres humanos tendemos a la desobediencia, tendemos a alejarnos de Dios por causa de nuestros propios deseos. Y como muchas veces hemos platicado con algunos otros hermanos, hay personas que utilizan lo que es la palabra de Dios para justificar sus actos. Mientras que Dios no quiere que tú pienses primero y después busques la justificación. Él quiere que tú aprendas la palabra y la lleves a la práctica. Que entiendas lo que Él está diciendo y lo lleves a la práctica. Que comas bien para que te alimentes bien, para que lo puedas vivir. Si no comes bien y no te alimentas bien, tu espiritualidad va a ser muy, muy débil.
Y eso es lo que nos está diciendo el Salmo 20. Y es una realidad el día de hoy. ¿Por qué nuestra sociedad se está yendo por otro camino? Porque la iglesia ha dejado de extender su voz. ¿Y por qué la iglesia ha dejado de extender su voz? Porque ha dejado de comer esos manjares que Dios ha preparado para que los servidores lo pongan en la mesa, que es la iglesia. Y entonces, al darse a conocer, sea un punto de referencia antes de que los demás tomen una decisión. Cuando la iglesia calla, el mundo se desbarata. Y Dios no quiere eso. Allí en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora, dice: oro también por aquellos que han de creer por la palabra de estos. O sea, usted y yo. Oro por todos esos. Pero también dice unas cosas muy importantes en los versículos del 11 al 16. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué Dios querría que estemos en el mundo? Porque Dios está encomendando la responsabilidad del mundo a la iglesia. Por eso es que la iglesia está en el mundo. Pero sabemos, porque Él mismo lo dijo, podemos leer los evangelios al respecto, de que la iglesia no va a estar siempre aquí en el mundo, sino va a ser tomada. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de servir la mesa, porque hay muchos allá afuera que se están muriendo sin el alimento que es Jesucristo, su palabra. Tenemos muchas personas que están tomando decisiones equivocadas en sus vidas porque creen que eso es lo mejor y Satanás los está engañando. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, porque un día te va a decir el Señor: ¿a qué iglesia fuiste? Estuve en la Iglesia Cristiana Unida. Muy bien. ¿Y qué hiciste? Me peleé con... ¿Cómo te llamas, hermana? Usted con ella. Me peleé con ella. Le regañé a mi esposa porque yo soy el hombre de la casa. Yo creo que Dios va a decirle: pues me están espiando, porque allí están esos. Los que se pelean con sus hermanos y tratan mal a sus esposas. Bueno, estoy leyendo un pasaje de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿verdad? Pero me parece muy real también eso. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Tú y yo como iglesia tenemos que darle cuenta a Dios de ese momento cuando Jesucristo dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Dios no te va a guardar del mal si tú no estás dispuesto a servir en la mesa, si no estás dispuesto a prepararte, a preparar esos alimentos, porque los alimentos tienen que ser cocinados, es decir, puesto en un lenguaje que entienda la gente. Los profetas, cuando escuchaban la palabra de Dios, léalo bien, Dios les decía: ve y diles esto. Y cuando el profeta hablaba y le decía: Dios ha dicho, no le decía letra por letra lo que Dios le había dicho a él. ¿Por qué? ¿Estaban mintiendo los profetas? De ninguna manera. Estaban explicándole a la gente lo que Dios les había dicho. O sea, cocinaban el alimento y lo daban ya bien cocinado. Tú y yo, como miembros de la iglesia, como líderes de la iglesia, tenemos la responsabilidad de cocinar este alimento para que cuando la persona que no ha conocido nada de esto o muy poco de ello lo coma, lo encuentre sabroso. Y te aseguro una cosa: si lo encuentra sabroso, va a regresar, va a buscar esa mesa. Y yo he visto cuando ayudamos a las personas indigentes: aquí hay comida. Así nos pasó una vez allá en Costa Rica. Empezó a llegar una persona indigente porque entre la escuela dominical y el culto de predicación había un lapso de tiempo de 15, 20 minutos donde todos pasaban a comer café, comer pan, o tacos, o tamales, cosas que se hacían.
Y empezó a llegar un indigente. Y después de él empezaron a llegar 2. Y al rato 3. ¿Y por qué iban? Por la comida. Eso lo único que nos dice es que cuando el alimento es adecuado, las personas regresan por sí solas, no las tiene que ir a buscar. Una vez que vengan y prueben, les gusta, regresan. Por eso es que debemos hacer una buena cocina. O vaya usted a un restaurante y no le gusta el frijol que hicieron, usted regresa, y si regresa no pide ese frijol, ¿verdad? Pero si es el único alimento que sirven, usted no regresa. Y esa es la iglesia. Y me extiendo en esta parte porque esta es la parte más importante del Salmo. Pero las consecuencias de servir en la mesa, de cocinar bien el alimento, son esos valles de delicados pastos y aguas tranquilas que Dios te promete a ti. Vas a tener paz en tu vida. Vas a tener tranquilidad en medio de la pandemia. Vas a tener tranquilidad en medio del desabasto porque te quedaste sin trabajo. Vas a tener la paz de Dios que no se obtiene por lo que tienes. La paz de Dios que no se obtiene por lo que haces, sino la paz de Dios que se obtiene por lo que Él mismo ha hecho por medio de Jesucristo. Y Él quiere dártela, quiere dárnosla a cada uno de nosotros. Porque la realidad que estamos viviendo allá afuera tiene que ser leída a la luz de las Escrituras para saber cómo vamos a cocinar este alimento. Me dicen, a los mexicanos les gusta con mucho chile. Pues pongámosle chile. A los colombianos les gusta con poquito chile, ¿verdad, hermano? Sí. Pongámosle poquito chile. A los ticos no les gusta nada del chile, ¿verdad? No le pongamos chile. Eso es servir la mesa. Ese es preparar el alimento. Y esa es tu responsabilidad y la mía en el seno de la iglesia. Porque la iglesia es la mesa que Dios preparó para que haya alimento para todos. Pero nuestra responsabilidad es saberlos preparar. Y solamente cuando tenemos una buena relación con Dios, que se manifieste en una buena relación con nuestro prójimo, entonces va a haber comensales en esa mesa. Y a veces le tengo que decir a mis hermanos, ¿quieres que la iglesia crezca? Reconcíliate bien con Dios. Date seguro, la reconciliación con Dios tiene el testimonio del Espíritu Santo. Lea Romanos 8. El Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, o le testifica a nuestro espíritu, dice la Reina Valera, que somos hijos de Dios. Solo el Espíritu Santo te puede dar esa respuesta. Muchos me han preguntado, pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta que yo soy verdaderamente un hijo de Dios? Dura mi salvación. Muy bien, tú necesitas un buen curso de discipulado. Come on, ven conmigo. Y vamos a estudiar. Porque a esa respuesta solo te la puedes dar tú. Porque el Espíritu Santo va a hablar contigo por ti, no conmigo por ti. A mí me va a mostrar los dones que te está dando. Pero a ti te va a hablar y te va a decir que eres un hijo de Dios. Pero tienes que reconciliarte con Dios. Y solo te reconcilias con Dios cuando participas de esa mesa. Primero come los alimentos. Recíbelos. ¿Y cuáles son los resultados que vas a obtener lo más inmediato? Te lo dice en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hay quien le dice, ¿cómo me van a perseguir el bien y la misericordia? Los hebreos no eran tan griegos, porque cuando hablamos de bien y misericordia pensamos en la filosofía griega, todo es abstracto. El bien, que es el bien, es algo que está por allá, muy elevado para mí. Le preguntaba a un budista, ¿por qué no crees en Dios? Es que Dios está muy lejos, me decía. Está tan lejos que necesito a Buda para que cuando yo reciba la iluminación, yo esté cerca de Él, pero nunca en Él. Me llamó mucho la atención su concepto. Y mucha gente así está. Considera a Dios tan lejos. Entonces, tiene un concepto equivocado en lo que es el bien y la misericordia. Lo que el salmista sí me está diciendo, que el bien y la misericordia tú la vas a encontrar
en ese lugar donde está la mesa. Esa es la copa rebosando las bendiciones de Dios. Y el bien de la misericordia la encuentras en la coinonía, en la comunión de los santos. Oiga la palabra que estoy diciendo, por favor, la comunión de los santos. Tienes que santificarte delante de Dios, tienes que ser declarado justo por Dios. Ese es el concepto de justificación que hay en la Biblia. Tiene que ser declarado justo por Dios para que entonces puedas vivir tu vida de santidad. Y cuando vives en medio de los santos, ahí está el bien, ahí está la misericordia. ¿Y por qué te van a perseguir? No porque tú lo necesites, aunque te llegan a ti, me llega a mí, sino porque aquellos que no la conocen la van a recibir. Y esas personas van a saber que hay una mesa preparada, que se llama iglesia, y que está dispuesta a compartir ese alimento contigo. Nosotros solemos llamar a eso evangelización, obra social, denle el nombre que quiera, pero muéstrele a los demás dónde está la comida, siendo usted un servidor de esa mesa. Pero repito, no va a ser servidor de esa mesa si antes no se ha reconciliado con Dios y con su prójimo. Porque todo lo que hace sin eso no reconcilia a los demás con Dios. Y Pablo dice que Cristo vino aquí al mundo para reconciliar al ser humano con Dios. Pero Jesucristo dejó a la iglesia para que continúe el trabajo que Él ha comenzado. La reconciliación. El bien y la misericordia te van a seguir, y en la casa de Jehová moraré por largos años, por largos días. David, unos salmos más adelante, en el Salmo 27, dice: una cosa he deseado, y solo por esa viviré, el estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y hay un canto que dice, ¿verdad?, que mejor es estar 1000 años en la casa de Dios que un día fuera de ella, ¿verdad? Y lo cantamos muy bonito, muy bello y todo eso. Pero la pregunta es, ¿lo crees? Entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué tu ausencia? ¿Por qué no estás? Y lo vuelvo a leer. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Debe de ser ese el resultado de tu relación con Dios y tu relación con tu prójimo. Si tú no haces el esfuerzo de relacionarte, no vas a poder relacionarte con Dios. Dios te pone una condición, y con esto ya voy concluyendo, ya concluyo. En Romanos capítulo 12, el versículo 17 dice: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los seres humanos. Lo estoy leyendo porque la palabra antropos que usan allá y que se traduce como hombre es genérico. Antropos son los seres humanos. Si tú estás en paz con los demás, en cuanto depende de ti, estás en paz con los demás. Pero, ¿qué pasa de la otra parte si no quiere estar en paz contigo? El Señor no dice nada al respecto, porque lo que te dice a ti también se lo dice a los otros. En cuanto dependa de ti estar en paz con los demás, busca tú la paz. Y el Señor va a tratar contigo. No va a tratar con el otro para convencerte a ti, no lo va a hacer. Porque ya lo hizo en la cruz. Ya lo hizo. Entonces, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová vas a morar todos los días de tu vida, siempre y cuando asistas a la mesa. Vas a conocer los valles de delicados pastos. Y eso es muy real, hermanos. Ya termino con esto. Eso es muy real. Es tan real que nosotros lo que estamos encontrando es puro valle de sombra de muerte. Porque esa es la realidad de nuestro mundo actual. Y el Salmo me está diciendo que detrás de ese valle de sombra de muerte hay un lugar de delicados pastos. Pero solo podemos llegar a eso
si hay una vara que nos orienta a la salida de ese valle de sombra de muerte y un callado que nos rescata de ello. Es decir, obediencia a la ley de Dios, sometimiento a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que tú nos dices, por lo que tú nos das, por lo que tú nos muestras. Quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que toques el corazón de esa persona que me está viendo, de cada una de las personas que nos han escuchado, Señor. Que tú toques su corazón, toques su vida y le hagas entender la gran necesidad que tenemos de mostrar que nuestra reconciliación contigo, Padre, depende de nuestra reconciliación con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Depende del amor que nosotros entendamos de ti para poder amar como tú amas. Depende de nuestro servicio, de saber cómo servir la mesa. Ayúdanos a entender todo esto, Señor. Ayúdanos a levantarnos de donde estemos. Y si estamos todavía en ese valle de sombra de muerte, ayúdanos a entender cuál es tu vara y cuál tu callado, para que podamos salir al siguiente valle de delicados pastos y aguas tranquilas. Bendita sea tu palabra, Señor, bendita sea la vida que tú nos has puesto enfrente, pero sobre todo bendito sea nuestro Señor Jesucristo, por quien tú hiciste todas las cosas, y bendito sea tu Espíritu Santo que nos has dejado para que podamos continuar en estos caminos que son muy difíciles. Gracias por lo que tú nos das. Gracias por la realidad tuya en nuestras vidas, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Y si vamos a tener tal vez un momento de platicar, pueden preguntarme lo que ustedes gusten, con mucho gusto lo vamos a responder.
Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, tanto en tu entrada como en tu salida. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.